Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Gabriel García Márquez nació un 6 de marzo de 1927 en este lugar, Aracataca, un pueblo del departamento del Magdalena, ubicado en la zona atlántica colombiana. Hoy iniciamos un viaje por su novela 100 años de soledad, un relato que se hace vivo en las gentes y lugares de Aracataca, su pueblo natal. Bienvenidos. García Márquez vivió en su pueblo natal, Aracataca, hasta 1936. Inicia el bachillerato en Barranquilla y lo termina en Zipaquirá, Cundinamarca. Empieza a estudiar Derecho en la Universidad Nacional, pero abandona su carrera y se instala desde 1950 en Barranquilla, donde comienza a trabajar como periodista. Escribe sus primeros cuentos que serían publicados más tarde bajo el título de Ojos de Perro Azul. En 1954 inicia sus actividades en el periódico El Espectador. En 1955 gana el concurso nacional de cuento con Un día después del sábado. Publica La hojarasca y Relato de un náufrago. Viaja a Europa como corresponsal de El Espectador hasta el cierre de este por el general Rojas Pinilla. En 1958 regresa a Colombia y se casa con Mercedes Barcha, con quien tiene 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. Publica El coronel no tiene quien le escriba. En los años 60 publica La mala hora y el libro de cuentos Los funerales de la mama grande. Y escribió los guiones cinematográficos El gallo de oro y Tiempo de morir. En 1969 publica el libro de cuentos La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada. En los años 70 publica los libros Cuando era feliz e indocumentado, sobre su vida en Caracas. Crónicas y reportajes, selección de su obra periodística y la novela El otoño del patriarca. Vive entre México y Bogotá, escribiendo artículos sobre Chile, Cuba, Angola, Nicaragua y Vietnam. Funda en Colombia la revista Alternativa. En 1980 retoma su columna en El Espectador y luego publica la novela Crónica de una muerte anunciada. En 1982 recibe el Premio Nobel. Publica las novelas El amor en los tiempos del cólera y El general en su laberinto, y el reportaje Miguel Litín clandestino en Chile. En los años 90 publica los libros 12 cuentos peregrinos, Del amor y otros demonios y Noticia de un secuestro. En el 2002, García Márquez presentó la primera parte de sus memorias, Vivir para contarla, en la que repasa sus primeros 30 años de vida. En el 2004, vio la luz su novela, Memorias de mis putas tristes. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse.
Y aún, los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánimo. Pensando en Matilde Lina. 100 años de soledad está inscrita en el realismo mágico, que es la reelaboración de lo real maravilloso presente en la cotidianidad latinoamericana. La obra tiene la virtud de alcanzar un alto nivel literario y puede ser leída por personas de todas las condiciones sociales y culturales. Para entender la obra del maestro García Márquez, conocido por nosotros como Gabito, muy cariñosamente le decimos Gabito, tenemos que conocer qué es el realismo mágico. El realismo mágico es una característica de la literatura latinoamericana y que trascendió en los años, más profundamente en los años 60 y 70, y que muestra, que realmente quiere mostrar lo fantástico, un contraste entre lo fantástico y lo real. Un estilo que conlleva más que todo a mostrar lo mágico de una manera, a mostrar la realidad de una manera mágica, tan real como hablamos nosotros los caribes. Para entender al maestro García Márquez hay que leerlo, no leerlo superficialmente, sino leerlo de una manera consciente y profunda de lo que es la magnitud de un niño que consagró toda una vida a meterse en la literatura para jugar con las palabras, para jugar con la literatura. Entonces, 100 años de soledad está revestida de un realismo mágico, pero que el Caribe, el latinoamericano debe entender de que si lo empezamos a leer profundamente, entenderemos qué es lo que García Márquez nos quiere decir. 100 años de soledad es una obra que yo no tengo por qué decirlo, ya lo reconoció la Real Academia de Estocolmo como una obra magnánima, y realmente pues yo invito a las nuevas generaciones a que lean al maestro García Márquez. Yo digo Gabito por la confianza, ya, pero porque es una obra que ¿cómo le diría? No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle pavor, es una obra que está escrita, está enmarcada dentro de una realidad, ya, y que no encierra más nada, sino García Márquez lo que quiso fue escribir una obra para mostrarnos lo que realmente, cómo es realmente la realidad latinoamericana, la realidad de América Latina no solamente, sino de Colombia y de esta región Caribe. A los niños no les interesó la noticia. Estaban obstinados en que su padre los llevara a conocer la portentosa novedad de los sabios de Memphis. Tanto insistieron que José Arcadio Buendía pagó los 30 reales y los condujo hasta el centro de la carpa, donde había un gigante de torso peludo y cabeza rapada, con un anillo de cobre en la nariz y una pesada cadena de hierro en el tobillo, custodiando un cofre de pirata. Al ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro solo había un enorme bloque transparente con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo. Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar: «Es el diamante más grande del mundo». «No», corrigió el gitano, «es hielo».
Aureliano II no desperdició la ocasión de festejar a los primos con una estruendosa parranda de champaña y acordeón que se interpretó como un atrasado ajuste de cuentas con el carnaval malogrado por el jubileo. Hicieron añicos media vajilla, destrozaron los rosales persiguiendo un toro para mantearlo, mataron las gallinas a tiros, obligaron a bailar a Amaranta los valses tristes de Pietro Crespi, consiguieron que Remedio y la Bella se pusieran los pantalones de hombre para subirse a la cucaña y soltaron en el comedor un cerdo embadurnado de cebo que revolcó a Fernanda. Pero nadie lamentó los percances, porque la casa se estremeció con un terremoto de buena salud. Con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro de la Guajira. En un río como este fue encontrado muerto el gitano Melquíades, el de la sabiduría milenaria y los fabulosos inventos. Su cuerpo apareció kilómetros más abajo. Llevaba sobre su vientre a un gallinazo solitario. Melquíades fue el primer muerto de Macondo. Escuchemos ahora a un lector apasionado por la obra de García Márquez. Bueno, a través de mis años de lector, en especial de 100 años de soledad, ya que he realizado más o menos 10 lecturas, lo que más me llamó la atención es la parte cómica, en primer lugar. Segundo, es una obra totalizante, es decir, es una obra que representa o te demuestra los problemas de Latinoamérica, parte social, parte histórica, geográfica, la parte humana. En el caso de los Buendía, que son unas personas generosas, con puertas abiertas a todas las personas que vienen de otros pueblos, ellos lo reciben. En el caso de Rebeca, que es una niña que viene de La Guajira, la adoptan en su casa. Entonces, esa serie de elementos fueron los que más me llamaron la atención. A través de las lecturas observé de que la parte cómica aparece en todo momento. En el caso especial, miren el Colecerdo, el primer Colecerdo, luego los amores de José Arcadio y Úrsula, que la madre de Úrsula le hace un pantalón de cuerina para que no tengan relaciones, para evitar el incesto. Todas esas cosas recurrentes que aparecen a través de la obra. Además, me gustó una frase del escritor argentino Jorge Luis Borges, que decía que con el humor que él conoció en la obra 100 años de soledad le bastaba para no leer más. Allá en la institución donde yo trabajo hay un stand, una pared donde existen al menos como 55 definiciones de 100 años de soledad. Les pongo el ejemplo de Bill Clinton, Salman Rushdie, Borges, Rómulo Gallego, Alfonso López, Belisario, el mismo García Márquez le define como un vallenato de 350 páginas. 100 años de soledad se ha considerado la segunda novela después de Don Quijote. Y para nosotros eso es grande, pero también dice de que es una obra que tenemos que leerla porque nos muestra la realidad de América Latina. A principios del otro invierno, una mujer que lavaba ropa en el río a la hora de más calor atravesó la calle central lanzando alaridos de un alarmante estado de conmoción. «Ahí viene», alcanzó a explicar. «Un asunto espantoso, como una cocina arrastrando un pueblo». En ese momento, la población fue estremecida por un silbato de resonancias pavorosas y una descomunal respiración acesante. Las semanas precedentes se había visto a las cuadrillas que tendieron durmientes y rieles y nadie les prestó atención porque pensaron que era un nuevo artificio de los gitanos que volvían con su centenario y desprestigiado dale que dale de pitos y sonajas pregonando las excelencias de quien iba a saber qué pendejo menjunje de jarapellinosos genios jerosolimitanos. Pero cuando se restablecieron del desconcierto de los silbatazos y resoplidos, todos los habitantes se echaron a la calle y vieron a Aureliano triste, saludando con la mano desde la locomotora. Invito a los lectores que lean a García Márquez porque es un escritor muy pulcro en el manejo de la palabra. García Márquez no escribe una frase si no está seguro de lo que está escribiendo. Tan es así que tiene asesores lingüísticos, ya gramaticales, para poder plasmar la obra. Y García Márquez dice, es más, desde niñito era así.
La señora Rosa Elena Ferguson, que fue mi confidente también, me lo expresó a mí, tengo carta de ella donde me decía, Gabito desde niño fue pulcro, se equivocaba la primera vez y rompía la hoja para comenzar de nuevo. Y así siguió con ese vicio, ¿ya? Con ese vicio que entre otras cosas podríamos decir que es una virtud, ¿ya? Entonces Gabito pues plasma las frases de una manera muy elegante, ecuánime, limpiecita, incólume, para que el lector se saboree, se deguste con lo que es la literatura. Porque García Márquez dice que la mayor responsabilidad de un escritor con la humanidad es escribir bien. García Márquez escribe con el propósito de atrapar a sus lectores, y por eso él decía, yo solo con la hoja en blanco empecé a pelear con las palabras para tratar de conquistar a América Latina, para conquistar a mis lectores, de que realmente qué era lo que yo quería y qué es lo que yo quiero. Hay gente que todavía está a estas alturas no han leído a 100 años de soledad, y yo digo, para mí un bachiller que no haya leído 100 años de soledad no es un bachiller completo, porque se pierde de una de las mejores novelas, mejor estructurada, de mejor estilo, de mejor costumbrismo, de mejor estructura lingüística, semántica, ¿ya? Y no entiendo por qué la juventud no lee al maestro García Márquez. Se indignaron con las imágenes vivas que el próspero comerciante don Bruno Crespi proyectaba en el teatro con taquillas de Bocas de León, porque un personaje muerto y sepultado en una película, y por cuya desgracia se derramaron lágrimas de aflicción, reapareció vivo y convertido en árabe en la película siguiente. El público, que pagaba 2 centavos para compartir las vicisitudes de los personajes, no pudo soportar aquella burla inaudita y rompió la silletería. El alcalde, a instancias de don Bruno Crespi, explicó mediante un bando que el cine era una máquina de ilusión que no merecía los deportamientos pasionales del público. Ante la desalentadora explicación, muchos estimaron que habían sido víctimas de un nuevo y aparatoso asunto de gitanos, de modo que optaron por no volver al cine, considerando que ya tenían bastante con sus propias penas para llorar por fingidas desventuras de seres imaginarios. Hay personas que dicen que Gabito no les permite, no lo leen porque es vulgar. El amor en los tiempos del cólera, no hay una palabra escatológica como la decimos nosotros, desnuda, como la decimos nosotros los caribes. Hay una frase que nosotros la podemos decir de una manera escatológica, abierta, real, y García Márquez no la dice así, y es la frase donde dice: nada de lo que se haga en la cama, siempre y cuando contribuya a perpetuar el amor, es inmoral. Eso se puede decir de otra manera, mas sin embargo García Márquez lo dice de una forma pulcra, ¿ya? Bien escrita, bien desde el punto de vista lingüístico. Entonces yo invitaría a que leamos esas obras de García, todas, pero en especial 100 años de soledad, que es la obra magnánima, como tal fue el reconocimiento que le dieron en la Academia Sueca. Corazón no tiene quien escriba, y El amor en los tiempos del cólera. Tírense al suelo, tírense al suelo. Ya los de las primeras líneas lo habían hecho, barridos por las ráfagas de metralla. Los sobrevivientes, en vez de tirarse al suelo, trataron de volar a la plazoleta, y el pánico dio entonces un coletazo de dragón y los mandó en una oleada compacta contra la otra oleada compacta que se movía en sentido contrario, despedida por el otro coletazo de dragón de la calle opuesta, donde también las ametralladoras disparaban sin tregua.
Estaban acorralados, girando en un torbellino gigantesco que poco a poco se reducía a su epicentro porque sus bordes iban siendo sistemáticamente recortados en redondo, como pelando una cebolla, por las tijeras insaciables y metódicas de la metralla. Cuando vuelves a venir, hay para hacer nuevos contratos. Vamos ahora en la búsqueda de un personaje de Aracataca. Se trata de Rafael Darío Jiménez, un hombre que tiene un restaurante llamado Gabo, donde todos los platos tienen nombres característicos de los personajes de la obra García Márquez. Hola Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bienvenida a Aracataca y a Macondo. Muchísimas Y gracias. por supuesto al restaurante Gabo. Claro, es que tenía que estar acá porque este es un sitio obligado para todas las personas que venimos a Aracataca. Y qué bueno saber, Rafael, ¿qué tienes en este restaurante? ¿Qué es lo que hay y qué es lo que lo hace tan mágico? Ven y te llevo al embrujo de Gabo. Gracias, Rafael. Adelante. Gracias, Rafael. Salón 100 años de soledad. Aquí están todos los sueños, los embrujos de Gabo y de sus paisanos, nosotros los cataqueros. Y más, la gastronomía. Hablemos un poco de cómo nace este restaurante, cómo nace Gabo y cuál es la particularidad de la gastronomía y de las preparaciones que se ofrecen en el restaurante. Gabo nace como una necesidad. Yo estaba en medio de mi gestión para que el sueño de la Casa Museo fuera una realidad, que ya lo es, y comenzaba a atender visitantes de todas partes del mundo. Entonces no sabía a dónde llevarlos. Y me ingenié, pues, con Victoria, la compañera, para crear este ambiente y precisamente lo inauguramos un 10 de diciembre, hace 2 años, cuando Gabo cumplía 25 años de haber obtenido el Premio Nobel de Literatura. Ella, que es una heredera de Úrsula Iguarán en la gastronomía, pues cuando lleguen aquí los visitantes pueden encontrar desde, mira, Acá estamos. las sopas cremosas de la nena da Conte. Claro que sí. También pueden estar las pechugas de Amaranta Buendía. Sí, señora. En las carnes están las carnes, por decir eróticas, las carnes eróticas de Pilar Ternera. Y también encuentras carnes como la que consumía el coronel Aureliano Buendía antes de ir a cada guerra, cada batalla, con salsa de mariposas amarillas. Ay, maravilloso, claro. Entonces, lo que han hecho ustedes es darle un nombre particular a todas estas preparaciones y desde luego todas ellas encierran un poco como la esencia de todos estos personajes precisamente de la novela 100 años de soledad, ¿no? Sí, exacto, de la obra mágica de Gabo, como también de la realidad nuestra. Rafael, y toda esta información que vemos al fondo, ¿qué tienes ahí? Bueno, como ves, aquí hay un altar, no al maestro Gabo, sino a su obra literaria. Puedes verlo siempre acompañado de Mercedes, Claro. de muchos amigos, libros de críticos, y también hay libros de importantes autores, como por ejemplo Mario Vargas Llosa, hay un libro dedicado por él que me hizo a mí. Hay libros del Grupo Barranquilla, de Álvaro Cepeda Zamudio, Germán Vargas, Fuenmayor. Y está la fotografía de algunos personajes reales. Por ejemplo, Pietro Crespi, que es el italiano, enamorado de las 2 damas de la Buendía. En la vida real, en Aracataca, es el italiano Antonio da Conte. Antonio da Conte. Que en la vida real, él también tuvo 2 mujeres hermanas. Apellido Calle. Apellido Calle, sí. Creo que eran de ascendencia paisa. Ajá. Ni siquiera se permitió un día de descanso al cabo del largo viaje. Se puso un gastado overol de lienzo que había llevado el esposo con otras prendas de motorista y emprendió una nueva restauración de la casa. Desbandó las hormigas coloradas que ya se habían apoderado del corredor, resucitó los rosales, arrancó la maleza de raíz y volvió a sembrar helechos, oréganos y begonias en los tiestos del pasamanos.
se puso al frente de una cuadrilla de carpinteros, cerrajeros y albañiles que resanaron las grietas de los pisos, enquiciaron puertas y ventanas, renovaron los muebles y blanquearon las paredes por dentro y por fuera, de modo que 3 meses después de su llegada se respiraba otra vez el aire de juventud y de fiesta que hubo en los tiempos de la pianola. Nunca se vio en la casa a nadie con mejor humor a toda hora y en cualquier circunstancia, ni a nadie más dispuesto a cantar y bailar y a tirar a la basura las cosas y las costumbres revenidas. De un escobazo acabó con los recuerdos funerarios y los montones de cherembecos inútiles y aparatos de superstición que se apelotonaban en los rincones. Desde Aracataca, tierra del agua y del cacique Cataca, me despido. Terminamos este viaje por la maravillosa novela 100 años de soledad. Los invito a leer la obra de Gabriel García Márquez, disponible para ustedes en bibliotecas públicas y librerías. Hasta pronto. Mamá, yo quiero saber dónde son los cantantes ahí, mamá. Que lo encuentro mi galán, que lo quiero conocer, con sus trovas vacilantes que me la quiero aprender. Yo quiero saber dónde son los cantantes ahí, mamá. Que lo encuentro mi galán, que lo quiero conocer, con sus trovas vacilantes que me da quiero aprender.